Es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez. David Hume. Este vídeo está basado en el libro Camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Friedrich August von Hayek fue un economista, jurista y filósofo austríaco ganador del Premio Nobel de Economía. Fue un erudito liberal clásico del siglo XX que hizo importantes contribuciones en tres áreas: la intervención del gobierno, el cálculo económico bajo el socialismo y el desarrollo de la estructura social. Destacan sus enormes contribuciones a la economía y al liberalismo clásico. Camino de servidumbre se escribió en 1944, todavía vigente en la Segunda Guerra Mundial. Hayek en este libro muestra su preocupación por la situación de Gran Bretaña. Hoy en Inglaterra se vive al borde de una dictadura. La transición sería fácil, rápida y podría realizarse en la más completa legalidad. Se han dado ya tantos pasos en esa dirección como consecuencia de los poderes absolutos que ejerce el gobierno actual y de la ausencia de control efectivo, como los límites de una constitución o la existencia de una segunda cámara con poderes efectivos, que los pasos que quedan por dar son en comparación muy pocos. La situación de aquella época de Inglaterra, con sus diferencias, muestra tales símiles con lo que hoy ocurre en España que este vídeo analiza las reflexiones del libro y las compara con la situación actual del país. Es imprescindible conocer la historia para saber hacia dónde nos dirigen. Hayek observó que en aquella época el rumbo que recorría la sociedad hacia el socialismo suponía una ruptura con todo el desarrollo de la civilización occidental. Se estaba abandonando a una velocidad vertiginosa una de las bases de Occidente, que no era solo el liberalismo de los siglos XVIII y XIX, sino sobre todo el individualismo. Esa base del respeto por el hombre individual, por el reconocimiento de sus opiniones, por esa creencia de que el hombre puede forjar su propia vida. Todo ello intrínsecamente ligado con el desarrollo del comercio, el cual también se estaba abandonando en favor de una economía planificada por el Estado. Caer en los brazos del socialismo no hace más que romper todo esto. Hayek alude a que poca gente recuerda que el socialismo en sus inicios fue francamente autoritario. Los escritores franceses que construyeron los fundamentos del socialismo moderno sabían que sus ideas solo podían llevarse a la práctica con un gobierno dictatorial. En lo que a la libertad se refería, los fundadores del socialismo no ocultaban sus intenciones. Consideraban la libertad de pensamiento como el mal radical de la sociedad del siglo XIX. El propio fundador del Partido Socialista Obrero Español dijo literalmente que el socialismo es incompatible con la democracia. Solo bajo la influencia de las corrientes democráticas que precedieron a la Revolución de 1848 inició el socialismo su alianza con las fuerzas de la libertad, dando origen al llamado socialismo democrático. Sin embargo, de Tocqueville, pensador y liberal clásico francés del siglo XIX, vio claramente que la democracia estaba en conflicto irreconciliable con el socialismo. La democracia extiende la esfera de la libertad individual, mientras el socialismo la restringe. La democracia atribuye todo valor posible al individuo y el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. Mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre. Cuando se habla de socialismo, a menudo se alude a fines e ideales de justicia social e igualdad. Lo que nunca se explicita de forma suficiente es cómo se pretende lograr esos fines, con la abolición de la empresa privada y la propiedad privada, y con la creación de un sistema de economía planificada donde el empresario es sustituido por un organismo central y estatal de planificación.
El socialismo se basa en el colectivismo. El objetivo social en torno al cual ha de organizarse toda la sociedad se define de forma vaga e imprecisa como bien común o interés general. De hecho, la legislación en España está plagada de ejemplos de la persistencia en su articulado del interés general. ¿Pero qué significa interés general? Frente al individualismo, que supone que debe dejarse a cada individuo, dentro de unos límites, seguir sus propios valores antes que los de otro cualquiera, que es en esencia libertad, el colectivismo supone que en base a un interés general que define el Estado, todos los individuos han de subordinarse al mismo, sin tener la libertad de tomar sus propias decisiones, sino que todo confluye al objetivo último que fije el Estado, que bien puede ser favorecer a minorías a costa de personas que no forman parte de las mismas, con el esfuerzo, el trabajo y los impuestos de estas últimas, que puede también favorecer la supresión de la propiedad privada y establecer su transferencia al Estado, el famoso expropiese, que de la misma forma termine afectando al pensamiento y elimina la libertad de expresión para que los dogmas que fije el Estado no sean cuestionados. Tiene que haber un pensamiento colectivo, no individual, y el que tenga un pensamiento individual y propio será cancelado o sancionado. Por tanto, cuando llegue a ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí misma. Cuando el Estado domina todos los medios, el sistema entero tenderá hacia una dictadura plebiscitaria, donde el jefe del gobierno es confirmado de vez en cuando en su posición por el voto popular, pero dispone de todos los poderes para asegurarse de que el voto irá en la dirección que desea. Hay una creencia errónea de que mientras se esté en democracia y decida la mayoría, la democracia no puede ser arbitraria. Y esto no es así. Creer esto es un error. El control democrático se supone que evita que el poder se vuelva arbitrario, pero no lo logra por la mera existencia de una democracia. Tiene que ser una democracia con separación de poderes, contrapesos fuertes y suficientes al poder. No es esto lo que está pasando en España. Hayek especifica que el Estado de Derecho significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano, normas que permiten a cada persona prever si una acción será sancionada o no por el poder estatal. El Estado se limita a fijar unas normas que determinan las condiciones por las que se pueden utilizar los recursos disponibles, dejando a los individuos la decisión sobre los fines para los que serán usados. Esto no es lo que está sucediendo en España. En España estamos actualmente bajo un gobierno arbitrario. En este gobierno arbitrario, el Estado se convierte en una institución moral. El término moral significa que el Estado impone a los ciudadanos sus propias opiniones sobre cuestiones morales. Por ejemplo, con quién deben acostarse las mujeres, si puedes o no usar una chaqueta de piel, qué puedes decir y qué no, qué puedes pensar, etc. Hay personas que confunden el Estado de Derecho con pensar que todo lo que diga la ley está bien y que si la ley lo dice es moral y hay que cumplirlo, que cualquier acto del Estado es lícito si está legislado. Pero esto no es así. Si una ley dice que una cierta comisión u organismo puede hacer lo que guste, todo lo que aquella comisión u organismo haga es legal, pero no hay duda de que sus actos no están sujetos a la primacía de la ley. Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse, y de esta manera una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable. Hemos olvidado que el sistema de propiedad privada es la más importante garantía de libertad. La propiedad privada es un concepto económico y jurídico. Establece el derecho del individuo a la posesión, al control y a la disposición de un bien. El hecho de que exista la propiedad privada supone la protección de las personas frente al Estado.
Este derecho supone el pleno poder jurídico del propietario sobre lo que posee, pudiendo emplearlo con el objetivo que desee para su ocio o para un fin de explotación económica. El liberalismo aboga por la defensa de la propiedad privada. El socialismo o el comunismo se oponen a ella. Según Hayek, los socialistas fueron los primeros en crear la mayoría de los instrumentos de adoctrinamiento que con tanta eficacia han empleado nazis y fascistas. En el liberalismo, las remuneraciones tienen necesariamente que corresponder a la utilidad que los miembros aporten a la sociedad. El liberalismo no está reñido con la asistencia social a personas desfavorecidas, pero esa asistencia ha de ser reglada y dirigida a quienes en verdad lo necesitan y por un tiempo prudencial. De lo contrario, se convierte en una enorme fuente de clientelismo político y compra de voluntades. Es más, se convierte en un privilegio sufragado a costa del trabajo de otros no beneficiados por las mismas. Esto mismo es lo que provoca el socialismo. Es credo socialista el menosprecio de toda actividad que envuelve riesgo económico y las ganancias empresariales. Es base del socialismo el ir contra los ricos. La mayoría de los jóvenes españoles están opositando, dado el pésimo mercado laboral español y las cifras de paro, pero también debido a que han nacido en un país donde en la escuela, en la prensa, en la política, se representa el espíritu empresarial como algo negativo, como inmoral. Dar ocupación a 100 personas es una explotación, pero mandar sobre 47 millones es honorable. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a todo un pueblo recae en el líder que primero reúna a su alrededor un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a la disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto. Será capaz de obtener el apoyo de los dóciles y crédulos que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores prefabricado, machaconamente repetido en sus cabezas. Serán los de ideas vagas e imprecisas, los fácilmente moldeables, los que tienen la emoción a flor de piel, quienes engrosarán las filas del partido totalitario. Parece casi una ley de la naturaleza humana que es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. Es el ellos o nosotros, la lucha contra los ajenos al grupo. Esto es algo que se lleva usando desde que el mundo es mundo, siempre que algún totalitario busca la ciega confianza de las masas. Se necesita hacer que todos crean esos fines. Para que un sistema totalitario funcione, es esencial que la gente acabe por considerarlos como fines propios. Tiene que ser un credo generalmente aceptado, y ello se consigue con la propaganda. Las consecuencias de la propaganda totalitaria son la destrucción de la moral social, ya que minan una de sus bases, el sentido de la verdad. El neolenguaje es usar las viejas palabras pero cambiando su significado. Una de las principales características de un régimen totalitario es la perversión completa del lenguaje, el cambio de significado de las palabras. Elles, todes, progenitor diferente de la madre biológica en vez de padre. De manera gradual, todo el idioma es expoliado. Las palabras se transforman en cáscaras vacías, no tienen un significado definido, son capaces de designar una cosa y la contraria. Todo el aparato para difundir conocimiento, la escuela, la prensa, la radio, el cine, se usarán para propagar opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en las decisiones tomadas por la autoridad. Se prohibirá toda información que pueda generar dudas. Por supuesto, también hay que silenciar a una minoría que tenga cualquier
Pensamiento crítico, es decir, hay que perseguir al disidente. ¿Cuáles son actualmente las líneas rojas que ningún político osaría tocar? No son ya las libertades del individuo, su libertad de movimiento, su libertad de expresión, sino que son los niveles de vida protegidos de este grupo, de aquel grupo, su derecho a excluir a otros, los derechos de las minorías, la discriminación hacia otros, ejercida por personas que se sienten discriminadas, se acepta cada vez más como cosa natural. Visto como el socialismo es un camino que lleva a la servidumbre de la nación, de la moral, de la cultura, de la verdad y del individuo. Desde el colectivismo en el que se basa hasta la eliminación del Estado de Derecho y la conversión de un gobierno en un ente arbitrario y todopoderoso, pasando por el ataque primero y la abolición después de la propiedad privada, usando herramientas como el adoctrinamiento y la negación de la verdad, la cultura del subsidio, la construcción de una moral útil a los fines del aparato estatal, o el neolenguaje que pervierte la realidad, o la persecución del disidente para que no se vean las grietas del sistema. Hayek muestra perfectamente cómo el totalitarismo puede nacer y crecer, así como establecerse dentro de una democracia. Lo más alarmante es que la situación actual de España es bastante representativa de todos y cada uno de estos puntos. Si aún crees que eres libre, es hora de que empieces a cuestionarte esto. ¿Socialismo y servidumbre o libertad?